Sí, Marcela Y ahí también. está Bueno, grabando de también. nuevo. ¿Tá? Después Genial. veremos cómo recuperamos la... ¿Se había la... hablado algo más? El tema de los contenidos que se toman. Ahí voy. Bueno, esto es rápido, gente. Ya va, o sea, está bien, María, ahí lo vi. Sí, igual lo tenía ya registrado en mi cabeza, pero justamente como está dentro de lo que quiero mostrar ahora, vamos a hablar un poco de eso. En la unidad uno hay mucho material. Algunos materiales tienen su particularidad. Ya de hecho de uno de ellos voy a hablar puntualmente porque hay una consulta de ustedes. Hay leyes, ¿sí? Muchas personas me han preguntado en clases y en pasillos que cómo evaluamos las leyes. Las leyes evaluamos, no preguntamos sobre un artículo puntual, eso sáquenselo de la cabeza, pero sí preguntamos sobre aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, en relación a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, puede ocurrir que aparezca una pregunta en donde se plantee una situación hipotética vinculada justamente con la gestión de los datos personales y ustedes van a tener que responder en función de lo que saben en relación a lo que está reglamentado en nuestro país para ese caso, ¿sí? Lo mismo para el caso de la Ley Nacional de Salud Mental. No es que, de nuevo, no es que vamos a preguntar qué dice el artículo 3, por ejemplo. No tiene sentido eso, ¿sí? Pero sí que entiendan qué es lo que determina ese marco regulatorio en general y por qué es importante discutirlo para nuestra asignatura, ¿sí? Sobre el chat va volando ahí, ¿ok? Profe, se me borró, No, psicólogo. A eso ver, también puedo María decir Rocío algo. dice, sí, dale. Que además, esto de la ley, no es que eso, no se toman los articulados, sí el sentido que tienen, que eso lo hemos trabajado en clase, y eso va asociado con la pregunta de María Rocío, porque eso se articula con cuestiones éticas, porque justamente la ley de protección de datos personales lo que tiene es la protección de o sea, cubre y protege a los participantes de los estudios, entonces tiene un lazo, una vinculación con el tema de ética. Ética no lo dimos en clase, pero sí yo les dejé un material, un PowerPoint, donde está lo central que vamos a considerar como contenido del tema de ética en la investigación en psicología de esta unidad, ¿sí? Así que lo central, lo que es importante que sepan, está en esas filminas y está bastante sencillo, o sea, lo puede comprender cualquiera. Ailén, no sé qué es unidad uno, 2 y 3. Si estás preguntando si evaluamos la unidad 1 y 2, 3, sí, lo informamos desde el principio. Y de hecho, este repaso que estamos haciendo ahora muy rápido tiene que ver justamente con recordarles a ustedes que hay material obligatorio en cada una de esas unidades, ¿sí? Bueno, otra Cada una cosa, de esas cosas tiene que ser repasadas, revisadas, estudiadas, comprendidas por ustedes y son de las 3 unidades inclusive, ¿sí? Fíjense, son 9 documentos en la unidad 1, 7 documentos para la unidad 2 y 6 documentos para la unidad 3. Son 22 textos de distinta extensión, naturaleza y características que tienen que ser leídos, trabajados, repasados, revisados por ustedes. ¿Tá? ¿Sí? ¿Querías decir algo? sí, que sobre brechas de género que ahí preguntan, no tienen que saberse todos los datos estadísticos, sino lo importante ahí es que sepan el concepto de techo de cristal, piso pegajoso, ¿sí? O sea, como los efectos más importantes vinculados al tema de género y desarrollo científico, ¿sí? Pero Exacto, no los porcentajes, eh, exacto. no los conceptos, ¿sí? Que también están en las filminas desarrollados junto, obviamente, con la presentación de los datos que da cuenta de la existencia de esos fenómenos y de esos efectos del género, pero digo, no los datos en sí mismos, ¿sí? Bueno, vamos hasta acá, o sea, sobre todo en esta unidad que es la uno, que hay textos, la verdad, muy heterogéneos, pero presten atención a lo que le acabamos de subrayar con Sil, ¿sí? Para el caso de las leyes, no hay preguntas que requieran de un recuerdo o de algún tipo de cuestión memorística de qué dice el artículo 3 o lo que sea, no es lo que nos interesa los aspectos conceptuales y centrales, ¿sí? Y para el caso puntual del artículo de Albornoz y colaboradores, no es que le vamos a preguntar, interpréteme la diferencia entre esta barra y esta otra, porque no. Sí, es muy importante, o son muy importantes, por ejemplo, los conceptos que acaba de mencionar Sil de techo de cristal, por ejemplo, ¿sí? Que son aspectos fundamentales, ¿sí?
Y para el texto particular de ética o para el material que tiene que ver con ética, sigan el consejo de Silvina, que ya les dejo un material preparado al respecto. Pero de nuevo, es de sentido práctico, ¿sí? Una situación problema en donde a lo mejor le estamos preguntando si se cuidó algo o no respecto del consentimiento informado, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entendió? En general, hemos dicho esto muchas veces desde el principio de año, y lo volvemos a subrayar ahora, en general nuestros materiales se prestan muchísimo para lo que nosotros llamamos internamente preguntas-problemas, ¿sí? ¿Ok? Más que para preguntas estrictamente memorísticas, ¿ok? Nada más de esta unidad. No veo si hay consultas de la unidad 1 específicamente sobre esto. Nazarena pregunta, voy alternando, ¿sí? Entre cosas de las filminas y cosas que ustedes van tirando. En el texto de búsqueda bibliográfica, perdón, Pilar estaba antes. En el texto de búsqueda bibliográfica, ¿qué sería lo más importante? De Alonso a Arévalo. Cuestiones prácticas, ¿sí? Pueden ser, de nuevo, volvemos al concepto de pregunta-problema. Puede ser una pregunta en donde le digamos, bueno, si fueras una investigadora interesada en un tema como este, ¿sí? Y quisieras hacer una primera búsqueda en un motor de búsqueda, ¿cómo tendrías que considerar el uso de los descriptores? ¿Qué sé yo? Bueno, esas son cosas técnicas propias de las estrategias de búsqueda bibliográfica, ¿sí? Pero son, de nuevo, una pregunta-problema en donde le estamos planteando una situación hipotética y ustedes tienen que hacer una operación al respecto. En este caso, referido al texto de búsqueda bibliográfica, alguna operación que revele, que nos dé información a nosotros de que efectivamente entendieron qué es una búsqueda bibliográfica y qué es lo que se puede hacer. ¿Se entendió? No me acuerdo ya quién era la que hizo la pregunta. Pilar. ¿Vamos, Pilar? Si no, escribí de nuevo ahí y gracias, profe. Perfecto. Listo. Antes de avanzar con la siguiente consulta, que era de Nazarena, por lo menos en el chat, que es interesante porque esa sí es una cosa que nos preocupa a los dos año a año con Silvina, que es que distinguen entre variable dependiente e independiente. Vamos un segundo más con el material que tienen en la unidad 2, ¿sí? En la unidad 2, entonces, tienen todo lo vinculado con marco teórico. Acá, en mi opinión, y siendo una de las personas que trabajó sobre estos materiales, los capítulos de Hernández Sampieri y colaboradores son muy, muy explicativos, son muy, muy claros, tienen muchos ejemplos. Deme un segundo que admito más gente. Tienen muchos ejemplos, tienen muchas tablas y muchos cuadros con información complementaria que aclaran lo que se está diciendo. O sea, en principio, en mi opinión, y creo que capaz que Silvina tiene la misma, es que todo lo que tiene que ver con la construcción del objeto de estudio no debería representar un gran desafío para ustedes. Si bien es mucho material, casi todo el material está articulado entre sí y guarda relación entre sí y refleja un poco la importancia que le damos nosotros a esto de la construcción del objeto de estudio, ¿sí? ¿Sigo? ¿Querés decir algo de esto? No, no sé si hay alguna duda puntual, pero digo, no. Por ahora vamos resolviendo lo que aparecen en el chat. Sí, ahí sigo ¿En el admitiendo chat? gente. ¿Tá? Bien. Y en Después el chat dice, había alguien que nos preguntaba, que creo que era... dame un segundo porque alguien había un pregunta orden. nuevamente cuántas preguntas son y dónde rinden. ¿Dónde rinden? Ya Aula están, 5, gente, ya sí, está informado en el y ABP de eso. hecho Es todo el día. se tienen que inscribir. O sea que, Sí, sí, eso ya también lo informó Leticia. sí, por eso. Leticia Entren al estableció una ABP. prioridad para estudiantes trabajadores con familiares a cargo, etcétera, etcétera, y después el resto del mundo. Hasta donde yo vi, solamente una persona de ustedes se inscribió no cumpliendo con ese criterio y fue derivada a Leticia, así que asumo que capaz que ya lo resolvió o está en proceso de ser resuelto, ¿sí? Rinden obviamente por sentido común, por lotes, ¿sí? Hay una distribución que seguramente ya publicará Leticia si es que no lo hizo. Y tenemos asignada el aula 5 y el otro dato importante es que tienen que traer su propio dispositivo. ¿Se entiende? O sea, se traen su teléfono o se traen una tablet o si tienen una notebook que quieran manejar y manipular ahí con mucho cuidado, lo pueden hacer. Y si extraordinariamente no tuvieran ninguno de esos dispositivos, entiendo por el mensaje que les mandó Leticia que por lo menos alguna consideración hay. Habrá algún backup de dispositivos o de equipos, ¿sí? No les Sí, puedo asegurar la cantidad,
porque creo recordar que Leticia no dio un número, pero sí dejó escrito que se contemplaba esa posibilidad. ¿Vamos hasta acá? Quienes no Sobre tengan eso, parte dispositivos operativa. en el laboratorio de informática. Claramente, como no hay tantas computadoras, bueno, si hay mucha gente que no tiene dispositivo para poder rendir, bueno, irán esperando, digamos, pero está previsto que quien no tenga Sí. pueda hacerlo, ¿no? Leticia informó aula 5, ¿tá? Así que veremos cómo sigue. Si hay alguna otra modificación, Leticia, que es la que está coordinando todo ese proceso logístico, lo comunicará oportunamente. ¿Estamos? ¿Ok? A ver qué otra cosa había en el chat. Después dice, ¿cómo podría distinguir bien las estrategias de integración multimétodo, la que es triangulación y método mixto? Bueno, en realidad lo que ocurre es que el concepto de triangulación surge antes que metodologías mixtas. Y lo que va contando ese texto de la unidad 1, recuerdan que hablaba de triangulación, complementariedad e integración, tiene que ver con distintas formas de articular metodologías cuantitativas y cualitativas. Hoy por hoy, y va contando un poquito ese texto la historia de cómo se fue dando el proceso de articulación entre metodologías cuantitativas y cualitativas, que hoy por hoy es lo que llamamos metodologías mixtas, ¿sí? Entonces, lo que ese texto trabaja principalmente es es cómo fue evolucionando, por eso digo, tiene una perspectiva histórica, hasta lo que hoy se conoce como metodologías mixtas, ¿sí? En clase dimos varios ejemplos de qué implicaba cada uno, que no son más que formas de combinar estudios qualis con estudios quantis, ¿sí? Eh, pero digo, el texto ahí es como bastante claro, pero tiene eso, digo, es una perspectiva histórica y no es que es diferente a metodologías mixtas. Hoy tiene ese nombre. Antes de conocerse como metodologías mixtas, bueno, los teóricos de la metodología fueron avanzando en esta construcción y en esta visión epistémica pragmática tendiente a enfocarse en el objeto de estudio y en función del objeto de estudio articular distintos métodos para llegar a un mejor conocimiento, ¿sí? La limitación, y eso de algún modo supera las limitaciones que tienen los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos cuando los usamos de manera independiente. Bien. De hecho, en alguna oportunidad que me ha tocado a mí dar clase de esa parte más histórica, en la presentación que yo tengo armada, claramente hay autores que sugieren considerar como antecedentes serios a la triangulación por el lado de la tradición cualitativa y a otras estrategias que se venían desarrollando en el campo de la psicometría o de los métodos cuantitativos, ¿sí? El concepto de métodos mixtos es un poquito más moderno, más contemporáneo, si se quiere, pero en términos de operación hace referencia a lo mismo, a poder dar cuenta de un mismo fenómeno, de un fenómeno desde diversas perspectivas, integrando distintas miradas, ¿sí? Pero, digamos, ahí está, no creo que presente mayor dificultad. ¿Tenemos Ahí alguna otra piden, pregunta más? no sé si con eso aclara o quieren saber algo más. Que nos lo digan. Mientras tanto, avanzo con el de NASA. Nazarena preguntaba si podemos explicar cómo identificar la variable dependiente y la independiente. Esta es como la pregunta del millón, porque es una cosa en la cual, por muchos esfuerzos que hagamos, sistemáticamente seguimos identificando alguna dificultad después en estudiantes, ya no solamente en estudiantes de la materia, sino en estudiantes de cursos superiores. A ver, una variable independiente, por definición, es la variable que yo manipulo como investigador y sobre la cual espero que se genere un efecto si la aplico sobre una población, un organismo, una persona, ¿sí? Por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, si a mí me interesa evaluar si es eficaz para mejorar la ansiedad ante los exámenes en estudiantes universitarios, en esto que estoy planteando como una situación problema, la variable independiente sería la terapia cognitivo-conductual y la variable dependiente sería la ansiedad ante los exámenes, ¿sí? A una nos manipulo yo, tratando de ver si genera un efecto, un cambio en la variable dependiente, y la otra resulta afectada por esta, es decir, los niveles de ansiedad ante los exámenes deberían modificarse, por ejemplo, deberían disminuir si efectivamente mi terapia fuera efectiva. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Esa sería una primera definición relativamente sencilla entre lo que es una variable independiente y lo que es una variable dependiente. ¿Sí? ¿Vos querés agregar algo más? Sí, creo que la confusión más importante se da cuando no estamos trabajando con objetos, digamos, objetos de estudios que implican una experimentación.
donde claramente no hay una variable de intervención, pero sí sigue habiendo igualmente variables independientes. Y creo que ese es el caso donde se les complica un poco más en poder distinguir la independiente de la dependiente. Un ejemplo de eso, por ejemplo, si alguno de ustedes está cursando con Ángel, y si no me han escuchado muchas veces hacer referencia al tipo de estudios que hace Ángel, Ángel está interesada, por ejemplo, en evaluar los consumos de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. Entonces, una forma de indagar sobre eso y después ver si tiene algún tipo de impacto sobre la salud de las personas es, no puede, aunque hubiera, por ejemplo, voluntarios dispuestos a tomarse una cerveza, a consumir un psicodélico, lo que sea, no puede hacer eso por limitaciones técnicas y éticas, ¿sí? Pero sí puede preguntarles a ustedes y en función del tipo de respuesta que ustedes den, puede conformar grupos de consumidores problemáticos, no consumidores, consumidores ya con algún tipo de trastorno, por ejemplo, ¿sí? Y luego medir si ese tipo de patrón impacta sobre la salud mental de los integrantes de cada uno de esos grupos. Ahí no está manipulando la variable independiente, pero está transformando a esos grupos como si fuesen variables independientes, ¿sí? El predictor va a ser, o la variable independiente va a ser consumidor problemático, no consumidor o consumidor con algún tipo de trastorno, ¿sí? Y las variables dependientes van a ser, o son en los estudios de Ángel, distintos niveles de respuesta en pruebas de salud mental o pruebas de cognición o algún otro tipo de prueba, ¿sí? Entonces ahí no está manipulando como el ejemplo que di primero yo de una intervención, ¿sí? Pero está construyendo esas variables independientes porque por detrás tiene alguna pregunta vinculada con que cree que puede encontrar mayores niveles de afectación de la salud mental en un tipo de consumidor que en otro, ¿sí? ¿Se entendió ahí? De cualquier manera, lo básico con esto que estamos diciendo con sí lo deberían entender, lo más profundo lo van a ir viendo cuando justamente empecemos a discutir estos diseños en particular, los diseños ex post facto, que sería el ejemplo del tipo de investigación que hace Ángel, o los diseños experimentales, que son el tipo de diseño al que hacía referencia yo cuando les di mi primer ejemplo. Pero ¿Nasa entendiste? dicho en criollo para que se entienda, cuando no hay estudios experimentales, piensen cuáles son el conjunto de variables o indicadores de la variable que van a tratar de predecir a la otra variable. Los predictores son las variables independientes y la variable a predecir es la variable dependiente. O, dicho más en criollo aún, piensen cuáles son las variables que se están tomando en consideración para evaluar el efecto que tienen sobre otra. Esas variables que se toman en consideración para analizar el efecto que tienen sobre otra, o predictores, son las independientes. Y la variable a ser predecida es la variable dependiente, ¿sí? Cuando no se manipula variable, piensen como esa lógica. Esto ejercítenlo porque en los parciales suele haber preguntas donde se intenta que ustedes identifiquen cuál es la variable independiente o las variables independientes y la variable dependiente. Entonces, si bien en el texto se habla acerca de la variable que manipula, y eso es más fácil de detectar en los estudios experimentales, cuando les den ejemplos que no son estudios experimentales, piensen, bueno, ¿cuáles son las variables que intentan predecir la variabilidad de la dependiente? Bueno, esas son las independientes y la otra las dependientes, ¿sí? O cuáles son las variables que se toman en consideración y que creemos afectan al objeto o a la variable dependiente. Bueno, esa es la forma sencilla o el ejercicio sencillo para tratar de detectarlas en un problema de investigación que no es experimental, ¿sí? No sé si ahora quedó claro. Mientras retomamos el hilo del chat, hay alguien en el foro de consultas teóricas, María Antonella Paredes Gómez, había pedido más información sobre la clase de construcción, la primera parte de los contenidos vinculados con la clase de construcción y delimitación de problema de investigación, de pasaje del tema al problema, ¿sí? Bueno, ese QR que tienen ahí los lleva directamente a una clase en el canal de YouTube de Silvina, ¿sí? Donde justamente aborda en profundidad esa temática. ¿Sí? Así que nada, después cuando quieran ver esta presentación o ahora mismo, si lo quieren ya tener a mano, van directamente a esa clase para todo lo que tenga que ver con construcción y delimitación de problema de investigación. ¿Va? En el chat después viene Gladys Yolanda. Gladys dice, no entiendo las codificaciones, los tipos. ¿Te estás refiriendo a algo dentro de las metodologías cualitativas o a la clasificación de los métodos de investigación, Gladys?
querés abrir el micrófono, nos contás. Buenas, Si no, escribí en el chat. buenas tardes, profesores, ¿cómo están? Hola. No, lo que no entiendo, o sea, como que lo estudio, pero no lo tengo muy claro. Sí, las variables o sea, las codificaciones de acial, selectiva. Te referís hacia Ah, a los cualitativos. Bueno, esperen un ratito y terminemos con lo que haya de unidad 2 y así vamos un poquito en orden. ¿Te parece, Gladys? Perfecto, perdón, sí, profe, sí, cómo no, lo que usted diga, mejor dicho. Gracias. bueno, acá tiene un ejemplo de pregunta y de paso resuelve una consulta que se vuelve a reiterar de Brian, ¿sí? Nuestros parciales suelen ser de 25 preguntas y tienen más o menos la estructura que ves ahí, Brian, o que ven todos, ¿sí? Una raíz, ¿sí? Donde planteamos un problema o una situación hipotética y tienen 4 opciones. De esas 4 opciones, solamente una es correcta, ¿sí? Y siempre tiene que ver con alguna unidad de información discreta, ¿no? Nunca les ponemos A y B son correctas, ninguna es correcta, o sea, nunca hacemos eso. ¿Ok? ¿Está? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de pregunta vinculada con el contenido de marco teórico y la pregunta está planteada como lo que dice ahí. La revisión del marco teórico antes de recolectar los datos en el proceso cuantitativo nos ayuda a, opción A, construir teoría y explicaciones. Opción B, analizar formas de interpretarlos. Opción C, explicar diferencias y similitudes entre nuestros datos. Opción D, aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación, ¿sí? Esta pregunta es una pregunta problema, como decimos nosotros con Silvina y el resto del equipo de cátedra, ¿sí? Les plantea una situación particular, pero que está atada a algo que ustedes han dominado, han aprendido, han revisado por las clases, por leer los materiales, y lo tienen que resolver a partir de, bueno, demostrarnos que entienden claramente a qué hace referencia en este caso esta pregunta. Es decir, ¿para qué realizamos el marco teórico? ¿Qué nos ayuda a hacer eso desde la perspectiva de los métodos cuantitativos? Bueno, si han tenido oportunidad ya de revisar, repasar todos los capítulos de Demande y Sampieri vinculado con esto, la resolución de este problema va a ser muy sencilla, ¿sí? Una de esas opciones y solamente una de esas opciones es la correcta, ¿sí? Entonces, Brian y compañía, nuestras preguntas son múltiple opción, nuestros exámenes son múltiple opción, nuestros exámenes suelen tener 25 preguntas, todas las preguntas tienen 4 opciones, de esa situación solamente una opción es la correcta. ¿Está? Respecto del lugar de rendida, está informado en el ABP, en principio vamos a estar usando el aula 5, para los que no conocen toda la distribución de aulas de la Facu, está en lo que llamamos el módulo viejo. El módulo viejo es el módulo que está pegado a la biblioteca y es donde están las salas de informática, las únicas 2 con las que cuenta la Facu, ¿sí? Agrego a eso, que lo acabo de decir, pero por las dudas recién te sumás, Brian, que tienen, si es posible, tienen que traer su propio dispositivo. Celular, tablet, o si quieren traerse una laptop. ¿Está? ¿Ok? Jazmín dice, profe, en el texto del gato y la caja, ¿qué sería lo que se toma o tiene en cuenta? ¿Sí? ¿Le querés decir? En general, ese texto no lo tomamos en la evaluación. Ese texto se utiliza en la unidad para poder ejemplificar algunos fenómenos que tienen que ver con el tema del género y demás. Pero no lo tomamos en las evaluaciones parciales. Deme un segundo, Candito, a Paola. Después, en el foro de consultas teóricas, tenemos una consulta de Fiorella, que se las voy a leer porque a lo mejor refleja algo de las dudas que ustedes tienen, ¿sí? Fiorella nos escribió esto. Entiendo que hay categorías, como en el caso, por ejemplo, de experimentos. Ella se está refiriendo al texto de la guía de clasificación de los métodos, ¿sí? Hecho por Montero y León. La pregunta de ella dice, entiendo que hay categorías, como en el caso, por ejemplo, de experimentos, con un grupo, con varios grupos, factorial, cuasi experimental, etcétera, pero dentro de ello hay como subcategorías que a mi parecer se vuelven más tedioso o difícil de estudiar y recordar. Ejemplo, diseño con una variable independiente, grupos aleatorios y una variable bloqueada, diseño con una variable independiente, intersujeto, con orden reequilibrado, etcétera, etcétera. Mi duda es, dice, si en el parcial van a tomar explícitamente esas muchísimas subcategorías, ya sea de forma textual o para analizar frente a un estudio,
Espero se entienda la cuestión, la respuesta me va a servir para saber de qué forma estudiar ese texto para el parcial, ¿sí? Bueno, en esta etapa, y es verdad, no se lo vamos a ocultar, el texto de León y Montero presenta justamente como una guía de clasificación de los métodos, si bien presenta categorías generales, después van degranando qué tipo de diseños pertenecen a cada gran familia de los diseños que ellos están ayudándonos a clasificar con su material, ¿sí? La respuesta que yo di en el ABP, que es visible para todos y que se las comunico ahora mismo para ustedes, es que más que estudiar de memoria, volvemos al ejemplo de hace un rato, lo que tienen que tratar de hacer es ver cómo transferir esto en una situación hipotéticamente de pregunta-problema, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de pregunta-problema que podríamos haber planteado o podemos formular basándonos exclusivamente en el contenido, en el material que presenta el capítulo, el texto, el artículo, para hablar más específicamente de Montero y León, ¿sí? Este dice lo siguiente: las doctoras Débora Imhoff y Silvina Brusino llevaron a cabo un estudio denominado Evaluación Psicométrica de las escalas de orientación de dominancia social y de autoritarismo en adolescentes. Probablemente, su investigación puede considerarse dentro de los estudios, y las opciones son empíricos cualitativos, ex post facto longitudinales, cuasi experimentales o instrumentales. No le digamos ¿Sí? la respuesta, a ver si la saben. ¿Cuál es? Yo no pensaba, no le dimos la respuesta de hace un rato, no le vamos a dar la respuesta tampoco, pero la idea es que por lo menos se familiaricen con lo Lo que nosotros deberían llamamos saber, pregunta-problema, ¿sí? lo deberían saber sin necesidad de estudiar los contenidos. ¿Algún valiente hay aquí? La Ay, no hay pregunta nos tanto sirve como valiente. ejemplo también para decirles que todo lo que necesitan para resolver la pregunta está en el enunciado de la pregunta, ¿sí? Sí. ¿Okay? También decirles que si bien, qué sé yo, los ex post facto, los experimentales, los cuasi experimentales, tienen muchos subtipos, en general las preguntas del parcial van sobre las categorías genéricas. Y para eso es importante que ustedes puedan distinguir los grados de complejidad explicativa que tiene cada diseño, ¿sí? Entonces, no quedarse con cada subtipo particular en cada una de las clasificaciones, sino entender la categoría genérica de qué es un ex post facto, qué es un estudio instrumental, qué es un estudio experimental, qué es un cuasi experimental, pero en general, ¿sí? Pero que puedan saber distinguirlos en un ejemplo, ¿sí? Eso sería lo que se va a tomar de ese texto, ¿sí? Porque se supone que a lo largo de la materia se va a ir desarrollando cada uno de esos en profundidad, donde claramente los subtipos van a empezar a pesar y además van a ser parte de la evaluación, pero no en esta. Esta es una evaluación más genérica, de que ustedes puedan tener una clasificación de los cual y los cuanti y los mixtos, ¿sí? Bueno, ningún valiente que No hay. quiera arriesgarse con la solución de esta pregunta. Bueno, entonces no la respondemos. No, queda ahí planteada como ejercicio. Igual Como ejercicio. tienen elementos para resolverlo, de verdad que sí. Sigo Wow, avanzando con el chat. no, tenemos Sí. la B, ex post facto longitudinal, y la A. Otra B tenemos. Qué mal los veo. Qué mal les veo. Bueno, Muy bien Guadalupe y Priscila y Carlos. Es la D, es la D. Ojo, dije que ustedes podían saber esta respuesta sin necesidad de cursar método, porque ustedes vienen ese tipo de estudios en técnicas psicométricas. Bien, exacto. avancemos. Bueno, después, creo que ya resolvimos lo de estrategias de integración con María Rocío, ¿sí? Priscila pregunta: profe, yo no termino de entender el ex post facto. ¿Podría explicármelo con un ejemplo? El ejemplo que mencioné recién de los estudios de ANGE es ese típico ejemplo de estudio que se puede hacer en el marco de los diseños ex post facto. Ex post facto significa básicamente que uno llega después de que el fenómeno ocurrió, ¿sí? Y quiere saber algo de ese fenómeno que ocurrió, por diversas vías, porque quiere reconstruir algo del pasado que me explica eso que estoy viendo hoy, que ya ocurrió, ¿sí? O porque tomo algo del presente que no puedo manipular, como en el caso de Ángel, no puedo manipular los niveles de consumo de las personas, pero sí puedo preguntarle sobre sus niveles de consumo de sustancias psicoactivas y configurar diferentes grupos y ver si eso después tiene un impacto en niveles de salud mental y ese tipo de cosas, ¿sí? Los ex post factos pueden ser retrospectivos, quiero reconstruir algo que ocurrió en el pasado,
o prospectivos. Parto de una situación del presente y quiero evaluar si eso tiene algún tipo de impacto en alguna otra variable o conjunto de variables dependientes, ¿sí? ¿Está? Priscila, no sé si con eso te alcanza. Para lo que necesitamos resolver hoy, con eso debería ser suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver los diseños ex post facto en profundidad, tanto los retrospectivos como los prospectivos, en el segundo semestre, ¿sí? Vamos a dedicarle por lo menos, no sé si una sola clase, 2 seguro capaz, si nos da el cronograma, porque son diseños muy frecuentemente utilizados en ciencia de comportamiento, en psicología en particular, y sobre los cuales justamente tenemos una gran posibilidad de mencionar siempre ejemplos concretos de colegas de la cátedra o de la facultad que usan esa aproximación metodológica para hacer preguntas sobre distintos fenómenos. Por ejemplo, suicidio es una temática típicamente abordada desde la perspectiva de diseños ex post facto, ¿sí? O el estudio de el consumo de sustancias psicoactivas y su potencial impacto sobre diversos indicadores de salud mental o sobre indicadores neurocognitivos, ¿sí? Que son los estudios que típicamente, por ejemplo, ha hecho o viene haciendo Ángel o venía haciendo yo en mi laboratorio, ¿sí? ¿Estamos? Si eso te alcanza, Priscila, nada, déjalo indicado en el chat y si no, lo retomamos luego, ¿está? Recuerden Hay que una cualquier pregunta objeto... de Pedro Bianco Milatich, que creo que vos, Silvina, podés responder. Pero un cachito, en el tema de los ex post factos, chicos, recuerden que nunca le van a hablar de influencia de efecto de, causa de, más bien van a hablar en términos correlacionales o relacionales entre las variables, ¿sí? Porque ese es el nivel explicativo que alcanza un ex post facto. Cuando hablen de medidas o de relaciones entre variables en términos de influencia de tal variable sobre tal variable, si esta variable causa variabilidad en esta variable, seguramente van a estar en un nivel explicativo de tipo experimental o cuasi experimental. Esos son pequeños trucos para que piensen y tengan en cuenta cuando les están, digamos, pidiendo discriminar entre un tipo de estudio y otro. Piensen siempre en el alcance explicativo del fenómeno para poder ubicarlo, más o menos. Bien, no sé cuál es la pregunta de Pedro. Tenés la pregunta de Pedro ahí que dice, ¿podríamos repasar las 3 estrategias de integración de métodos? Complementariedad, combinación, triangulación de Sánchez Gómez. Sí podemos. ¿Tenemos tiempo? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno. Son 18:41, sí. A ver, complementariedad. Por ejemplo, en este estudio, que Juan cita acá en esta pregunta, modelo de parcial, ahí lo que se intentó hacer fue construir un instrumento sobre una variable que es dominancia social y autoritarismo, son 2 variables, que en realidad no tienen antecedentes en el estudio con niños y niñas, sino que son lo que existe a nivel global, es la medición de estas variables en población adulta. Entonces, ahí hubo que construir instrumentos nuevos porque nos interesaba ver en los niños cómo se empezaban a desarrollar estos conceptos que tienen que ver con las formas de percibir el mundo acerca de si el mundo está estratificado en grupos de mayor poder y menor poder y los niveles de autoritarismo. Entonces, para construir un instrumento como puede ser este o cualquier otro tipo de estudio, muchas veces se parte, en este caso había antecedentes en adultos, pero había que averiguar cómo eran estas categorías o estos indicadores en población infantil. Entonces, como en esto, y repito, en muchos instrumentos que hay que construir, primero se hace una fase cualitativa, es decir, vos indagás cómo se nombra ese constructo, cómo lo dicen los niños, qué quiere decir en la infancia ser autoritario o no, ¿sí? Si aplica ese concepto, ¿sí? Entonces, en este caso hubo estudios con niños y estudios con psicólogos clínicos que trabajan con infancias. La idea era poder detectar en estos 2 grupos de manera cualitativa cómo se mencionaba o cómo se expresaba esta categoría conceptual. A partir de eso, se construyeron indicadores, se sometieron a juicio de expertos y se constituyó una fase cuantitativa donde se pusieron a prueba los instrumentos. Es decir, los instrumentos fueron aplicados a una muestra mayor de niños y niñas a los fines de hacer una validación del instrumento. ¿Se entendió esa primera categoría?
Pedro, muy bien, Pedro. Muy bien. La otra es la combinación. Hablamos en clase porque me acuerdo, no sé por qué ese día había surgido el tema de la previa. Ah, yo les pregunté si todavía la previa existía como categoría social donde los jóvenes se juntan antes, bueno, a pasarla bien antes de salir. Y bueno, y todos me dijeron que sí. Entonces hicimos una simulación como si alguien fuera un funcionario del área de salud de la provincia de Córdoba. Y dijimos, bueno, no se sabe nada de qué está pasando con esto, pero se sabe que la previa impacta sobre la salud y digamos, la salud de la población joven, porque en esa instancia o en ese momento se produce mucho consumo de sustancias, de distintas sustancias. Entonces, si ese secretario o secretaria de salud del gobierno quisiera implementar una política pública, debería conocer cuál es el impacto de la previa, es decir, cuántos jóvenes participan de una previa, para medir el impacto que eso podría tener y en todo caso ver la necesidad de implementar una política pública. Para eso, para poder medir el impacto, la magnitud del fenómeno, claramente necesito un estudio de tipo cuantitativo. Ahora bien, eso me da la magnitud, pero si quiero diseñar una política pública mucho más ajustada a la realidad, también debería saber, bueno, qué significado tiene para los jóvenes la previa. ¿Qué es la previa? ¿Qué rituales se producen en la previa? ¿Cómo se generan esos rituales? Y nada de eso puede ser averiguado en profundidad con un estudio cuantitativo. Entonces, en simultáneo, puedo generar un estudio cualitativo que me dé toda esta información y un estudio cuantitativo que me permita determinar la magnitud del fenómeno. Entonces tengo la conceptualización y la profundización sobre lo que implica como acto social la previa y como acto de salud, pero también tengo la magnitud del fenómeno. Entonces, en ese momento, con esos dos estudios, yo puedo generar una política pública mucho más ajustada a la realidad. Y ahí lo que estoy haciendo es combinando dos estudios, pero para un mismo fin. Recuerden que la idea de la combinación de métodos o la idea de ir hacia las metodologías mixtas tiene que ver con obtener mejor conocimiento y superar las limitaciones de los métodos. ¿Se entendió ahí lo que es combinación? ¿Sí? Perfecto. Y la última es la triangulación, que es el mayor nivel de articulación de métodos y técnicas de investigación, donde puedo tener fases qualis y quantis o simultáneas, pero no actúan como dos informes por separado, ¿sí? Porque en este de la combinación yo puedo hacer los dos estudios, pero finalmente la resolución o la información que obtenga a través de esas dos investigaciones van a producir informes por separado, que claramente son sobre un mismo objeto y las dos contribuyen a fortalecer las respuestas sobre ese objeto. Pero en la triangulación hay articulación analítica, es decir, tanto la fase cualitativa como la cuantitativa convergen. En cuanto a técnica, puedo hacer una sola recolección de datos donde combine técnica quanti con quali y obtener información quanti y cualitativa a la vez, pero también puedo hacer articulación de análisis de datos. Es decir, no es que haga un análisis quanti por un lado y un análisis quali por otro. Puedo articular en un mismo procesamiento de datos información cualitativa y cuantitativa. Entonces, la triangulación lo que prevé es el mayor grado de articulación metodológica, no solo métodos, sino también técnicas, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando en lo que hoy, todo esto, la combinación, la complementariedad y la triangulación, todo eso es métodos mixtos, ¿sí? Los métodos mixtos habrán visto en el mismo texto sobre el que Pedro está consultando, que al final lo que hacen es decir, bueno, esta fue la historia, esto que acabo de contarles. Lo que hoy existe es un gradiente que va de lo quali a lo quanti pasando por distintas articulaciones quanti-quali. Algunas serán más quali con menos quanti, algunas serán más quanti con menos quali y algunas tendrán quali-quanti en un mismo nivel, ¿sí? ¿Se aclaró, Pedro? Sí, profe, gracias. De nada. Muy Sofi, bien. ¿levantaste la mano por algo relacionado con esto o porque te estás saltando la fila del chat?
Ay, perdón, profe, no voy leyendo en qué orden están contestando ustedes las preguntas del chat. Está bien, pero ¿es una consulta relacionada con esto que estábamos No. explicando con Sil o es otra consulta? No, es otra consulta ya unidad 3, así que si quieren esperar... Listo, Aguantá. ya vamos a llegar a la unidad 3. Ya Claro, llegamos a la unidad 3. Aguantá, No se sí. Sí, preocupen. sí. Entonces esperen. Maya tiene una pregunta que está ubicada dentro de estos esquemas que estamos discutiendo ahora. Ella dice, tengo una pregunta en cuanto, por ejemplo, a división, supongo, que sea de estudios empíricos cuantitativos, cuasi experimental, se divide en tal, que quería saber si hay Es lo que que ya explicamos. saberse. Sí, no, Es sobre la clasificación de los métodos de la unidad 2. Lo que dijimos en ese caso es que tengan en cuenta, o sea, comprendan el concepto genérico de cada tipo de método y no todas las subclasificaciones, pero intenten comprenderlo y transferirlo a un caso concreto. como el ¿Sí? Por ejemplo eso, que tienen en la pantalla ahora, exactamente. ¿Tá? ese, el que dio Juan, los tips que yo les di en términos de cuando lean la pregunta donde les plantean el problema, tengan en cuenta el nivel analítico y explicativo que están dándoles de ejemplo en cuanto a la relación entre la variable independiente y la dependiente. Si es relacional o correlacional, o si es causa-efecto, o si es influye o no, ¿sí? Eso da cuenta entre el gran divisorio de fenómenos que hay entre los expofactos, los cuasi experimentales y los experimentales. La capacidad predictiva. Gente, ahí NASA vuelve a intervenir en el chat. Dice, ¿podría explicar lo de piso pegajoso? Sí, Bueno, eso tiene... Chicos, eso son cosas recontra sencillas de entender. Yo creo que hay cosas más complejas y no sé si nos va a alcanzar el tiempo. El piso pegajoso es que pareciera como que las mujeres no pueden ascender dentro de la carrera, en este caso la carrera científica, ¿no? Y hay montones de determinantes que influyen. De hecho, hay una clase mía grabada también sobre las brechas de género que hace que las mujeres no podamos ascender y que obviamente después exista cuando queremos ascender el techo de cristal. Entonces las mujeres por motivos del cuidado de las infancias, la maternidad, el tipo de socialización al que estamos expuestas a lo largo de nuestra vida, pareciera que no podemos movernos de ese terreno hasta que todo eso no pasa, y cuando pasa seguramente puede ser bastante tarde para una carrera científica, ¿no? Eso es el piso pegajoso. Las mujeres pasamos más tiempo en la base de la pirámide del desarrollo de una carrera científica, ¿sí? Y se le llama suelo pegajoso por eso, porque pasamos más tiempo que los varones. Pero básicamente tiene que ver con las condiciones de socialización, de género, tiene que ver con las decisiones que las mujeres tomamos a determinada altura de la vida, que es maternar, tener hijos, el cuidado de los niños y las niñas. Entonces, bueno, eso hace que las mujeres podamos crecer menos rápidamente, ¿sí? ¿Se aclaró? Pero eso es muy sencillo de comprender, me parece. Bien. ¿Se quedó claro? No sé quién lo preguntaba. Ya nos dirá en el chat. Bueno. NASA Sí, dice Nazarena que sí. dice que sí. Asumimos que sí. Después hay consultas administrativas, no es el lugar para las consultas administrativas, pero las despejamos rápido. Dice, yo viajo para ir a clases, no tengo un santificado, supongo que será un certificado, que lo acredite. Todas las consultas vinculadas con el tema de ser estudiante viajero o lo que fuere, el órgano oficial es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, gente, ¿sí? Por el tiempo que Igual queda, no hemos todavía... dejado a nadie sin rendir, gente, ¿eh? Nunca hemos dejado a nadie sin rendir. Pero si pueden resolverlo formalmente, el órgano oficial o el espacio oficial de la facultad es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ¿sí? Y ya tienen entrenamiento en esto, ¿sí? José Paz y su equipo ya están sumamente entrenados como para que cualquier cosa que emerja en relación a un parcial, la asistencia, lo que sea, rápidamente activar los mecanismos con los que cuenta la Facu para que, como dijo Sil, queden protegidos y protegidas, ¿vale? Ailén pregunta algo con un apellido que a mí no me suena, pero sí me suena el de cabecita de novia. Creo que ya lo dijiste, sí. Sí, ya dije que eso no entra dentro de los textos. Bien. Fiorella te pregunta... Ahora, a ver, que no lo tomemos no quiere decir que no lo lean, ¿no? Porque eso es importante para tomar en cuenta o poder dar cuenta cómo la variable género muchas veces no fue tenida en cuenta dentro de los objetos de estudio de la propia psicología y cómo los resultados hubieran variado si se tomaba en cuenta, ¿no? El tema del género. Por eso digo, no es que no es importante porque de algún modo da cuenta de que cuando pensamos un objeto de estudio tenemos que pensar si el género es una variable relevante o no
para poder, en cuanto a los resultados que pueda brindar y si puede haber diferencias en función de eso, ¿no? Pero Muy no bien. se toma. Bueno, para ordenarnos, en lo que a mí refiere, yo no tengo más consultas que hayan dejado en el foro de consultas teóricas, ¿sí? Lo que queda para ver muy rápidamente, y de hecho, si ya después de resolver las preguntas que sí correspondan a la unidad 3 y que veo que están acumuladas ahí en el chat, y la podemos liberar así, que tiene una diferencia horaria importante. Lo que sí queda que pueden trabajar después conmigo son algunos tips generales de cara a cómo organizar el estudio. Así que vamos a cerrar con eso, pero ahora nos vamos a concentrar para sacarle el mayor provecho a las neuronas que tiene activa Silvina, a resolver cosas que tienen que ver con la unidad 3. Entonces, Gladys, vos que fuiste la primera en plantear una pregunta vinculada, creo que era con la codificación axial, alguna cosa por el estilo, si querés, explícanos mejor, abrí el micrófono y explícanos mejor cuál es tu duda, si Silvina te la puede resolver. Gracias, profesor. Como que cuando, por ejemplo, la doctora Luque nos planteaba ejercicios, ¿verdad? Donde nos ponía las opciones. A ver, en el barrio no sé qué, ahorita no las tengo presentes, se hizo un estudio con jóvenes, adolescentes, tal cosa. Entonces vas a poner opciones. ¿Es axial, codificación axial, abierta o selectiva, por ejemplo? Entonces, a eso me refiero, doctor, profesor, que no, como que no, Sí. sobre ¿Querés todo, dar por lo menos la distinción entre la axial y la abierta? la diferencia entre axial, abierta y selectiva. Exactamente, eso es. Bueno, a ver, Gladys. Gracias. La codificación abierta, a ver, un estudio cualitativo obviamente toma como insumo de dato un discurso, ¿no? O una narración. O la respuesta a una pregunta abierta, que es una narración, ¿sí? Entonces, es un texto, ¿no? La primera codificación que se hace es la codificación abierta, que no es más que leer y releer esos textos para encontrar relaciones y codificar esa información. Eso es codificación abierta. Es lo primero. Yo leo y por ahí en los textos que empiezo a leer en función de una pregunta que se la hice no a una persona, sino a dos personas, veo, bueno, ¿de qué va esta narración? ¿Cuál es el tema? Adicciones, ¿cuál es el tema? Salud mental, ¿cuál es el tema? No sé, agresiones o violencia entre pares, ¿sí? O sea, es el primer código que sale cuando yo leo un texto. Esa es la codificación abierta, ¿sí? Y los códigos que provienen de ese lenguaje se llaman códigos in vivo, ¿sí? Porque surgen del texto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Pero a su vez, yo puedo haber hecho lecturas previas, es decir, cuando yo recuerden que la investigación cualitativa no es como la cuanti, que yo hago una revisión de la literatura o de lo más importante de la literatura previo a realizar el relevamiento de campo, y después solo se van ajustando revisiones. En la investigación cualitativa, la revisión de la literatura va siendo parte del proceso de investigación, ¿no? Recuerdan que era recursivo. Entonces, en función de esas lecturas previas, yo puedo tener precódigos, es decir, no solo el código in vivo, es decir, lo que surge de la narración de la persona, sino que a su vez yo como investigadora puedo tener ya algunos temas precodificados, ¿sí? Todo eso es parte de la codificación abierta, ¿sí? Y así surgen como las primeras categorías. Perfecto. Luego, yo comienzo hice toda la codificación de una entrevista, ¿y qué hago con el método? ¿Se acuerdan que acá el método es de comparación constante? Entonces, luego de tomar una entrevista, la codifico, es decir, la desgrabo, hago toda la codificación abierta, uso códigos in vivo, uso precodificación, y me voy a hacer una segunda entrevista, ¿sí? Sí. Cuando yo empiezo a desgrabar esa segunda entrevista, empiezo lo que se llama método de comparación constante. Es decir, vuelvo a leer esa nueva entrevista que tomé y ¿contra qué la comparo? ¿Contra qué comparo? Contra la primera entrevista que... Muy bien. Contra la primera, claro. Muy bien, contra la primera que ya está codificada. Claro. Eso me empieza a dar
no solo coincidencias con esas categorías iniciales abiertas, sino que además empiezo a identificar ciertas subcategorías, es decir, que aparece esa categoría genérica, pero empiezo a encontrar particularidades, es decir, tipologías de eso, dentro de esa categoría. Por ejemplo, violencia entre pares. Puede ser una categoría muy genérica, pero después empiezo a encontrar, en función de compararlo con la narración de una segunda entrevista, que la violencia entre pares puede ser verbal, puede ser física, ¿sí? Y eso ya empieza a ser no solo violencia entre pares, sino violencia entre pares verbal, violencia entre pares física, ¿sí? Y entonces empiezo a tener subcategorías, que son las propiedades que empiezan a tener estas categorías, ¿sí? Sí. Ese proceso permite, este método de comparación permite como maximizar aquello que es parecido entre cada entrevista y aquello que es diferente, ¿sí? Entonces, eso me permite ir generando no solo las categorías genéricas, sino estas subcategorías. Este proceso de ir reduciendo categorías y centrarse en una categoría central, y cuando vos comparás qué es todo lo parecido, bueno, son aquellas categorías centrales las que tienen mayor frecuencia de menciones y que además están conectadas con otras categorías centrales. Una vez que uno encuentra la categoría central, se interrumpe ese proceso y solo se codifica en función de la categoría central. A eso se le llama codificación selectiva. Ah, perfecto. Y una vez que ya saturé todo el contenido, es decir, no me aparece nada nuevo en esa comparación, digo, la categoría está saturada. No hay más información nueva que aporte algo diferencial sobre las propiedades de esa categoría abierta inicial. Ajá. Ajá, ajá. ¿Chin chin o chan chan? Y, profe, gracias. Y la otra, la axial. Y la categoría axial tiene que ver con estas formas de estas subcategorías que van surgiendo en ese proceso o digamos, en ese proceso de codificación abierta y de comparación constante entre la maximización y la diferenciación. Todo ese proceso de subcategorización es lo que se llama codificación axial. Ah, perfecto. Gracias a los dos. Muy bien, genial. Gracias a Brusino, que es la experta. Gracias, doctor. Yo simplemente estoy haciendo de grupo soporte en este tema. Sigo. En este sí puedo hablar yo y le permito descansar a decir un ratito porque se coló una pregunta sobre ex post facto de alguien que por algún motivo se cayó del Meet, ¿sí? Maya, ¿podrías repetir, porfa, cuál es el alcance explicativo de los ex post facto que se me salió el Meet? Están entre la descripción y la correlación, si te sirve, ¿sí? ¿Okay? Y algún tipo particular que vamos a ver muy especialmente en cuando veamos la unidad específicamente de ex post facto, tienen un mayor nivel predictivo que son los ex post factos con modelos causales, ¿sí? Con más de un eslabón causal, ¿sí? O el único ex post facto que tiene un componente experimental que es el ex post facto factorial, ¿sí? Pero son diseños muy específicos, ¿sí? ¿Okay? En general, con los ex post facto uno puede describir fenómenos o establecer relaciones entre variables de interés, ¿sí? Nos estamos moviendo básicamente ahí en términos de capacidad predictiva, ¿sí? Y aquellos que están un poquito más cerca del máximo nivel de capacidad predictiva, que son los diseños experimentales, son dos subtipos particulares de ex post facto. El ex post facto con más de un eslabón causal o de modelos causales, como hablamos en general, y el ex post facto factorial que permite hacer un pequeño experimento, una pequeña manipulación ahí y seguir trabajando para establecer o explorar relaciones. El resto está a caballo o a mitad de describir un conjunto de fenómenos o establecer si hay relación y de qué naturaleza es esa relación entre las variables que son de interés. ¿Se entendió, Maya? Y espero que no te hayas caído del Meet de nuevo. Hay una pregunta de Fiorella Sil. Dice, no me quedó claro entrevista episódica. Micrófono cerrado tenés. La entrevista episódica, como su nombre lo dice, focaliza sobre un episodio, sobre una situación concreta. Eso es lo que define una entrevista episódica, ¿sí? A diferencia de otras que pueden ser de mayor amplitud
como la entrevista semiestructurada en general, la episódica va puntualmente sobre un episodio o una coyuntura particular. Por ejemplo, el año pasado hablábamos, todo el mundo estaba enfermo de dengue cuando di esta clase, entonces, bueno, un episodio puede haber atravesado la enfermedad. Entonces, eso se considera una entrevista episódica. Es que alguien narre, por ejemplo, ese episodio, haber transcurrido o haber transitado la enfermedad de dengue y lo que le pasó en términos subjetivos, emocionales, más allá de los físicos, en ese momento. ¿Se entendió lo que es episódico, la entrevista episódica? Bueno, enganchado con eso, que creo que fue clara la respuesta, el tipo de preguntas sobre entrevistas, de nuevo, es de esta naturaleza, cuestiones prácticas, ¿sí? Como la situación hipotética que les acaba de presentar Silvina. Bueno, imagínense enfrentarse a esa situación hipotética y tener que ustedes determinar qué tipo de entrevista es esa. En función de lo que les acaba de relatar Sil, si les presentáramos distintas opciones, bueno, la opción con más sentido para marcar como correcta sería entrevista episódica, ¿sí? Hagamos un proceso de ingeniería inversa para que entiendan cómo se puede preguntar sobre ese tipo de contenidos, ¿vale? Lo digo por la consulta de, ya me perdí, Mario Osvaldo Parodi Ortega, ¿ok? Avanzo un poco más rápido. Renata nos lleva de nuevo a la unidad 1. Dice, una duda sobre la unidad 1. La parte de la historia que se nombra Aristóteles, Platón, entre otros, es importante saberlo bien. Qué difícil para los profes. Te vamos a decir siempre que sí es importante saberlo bien, pero por lo menos desde lo conceptual. ¿A qué me refiero? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Y de paso me adelanto algo que voy a discutir después cuando ya se queden a ver simplemente consejos generales. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando ustedes pueden ver ese material no hace falta que se acuerden la fecha exacta, pero sí conceptualmente tienen que entender que durante mucho tiempo, antes de que lleguemos al concepto de ciencia moderna, que es el que manejamos hoy, hubo gente que se tomó el trabajo de pensar cosas sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza. Por ejemplo, Aristóteles y Platón, ¿sí? Y durante mucho tiempo, esa forma de hacerse preguntas sobre el mundo fue marcando la forma en que la gente de la cultura occidental particularmente se fue preguntando sobre el mundo, ¿sí? Entonces, tuvieron que irrumpir tres figuras muy particulares, Bacon, Galileo y Descartes, en otros momentos temporales, con otra matriz de conocimiento, con otra cabeza para pensar cosas, que ayudaron a decir, bueno, Rick, basta, hasta acá veníamos pensando de esta manera, hasta acá la iglesia podía ir orientando un poco qué se podía discutir, qué no se podía discutir, qué conocimiento era válido y qué no. A partir de lo que nosotros le venimos a plantear, hay que empezar a revisar cómo nos hacemos preguntas sobre el mundo. Y ahí surge el método científico moderno, ¿sí? Con las contribuciones, con los aportes, con las modificaciones que hacen sobre la tradición escolástica o griega, pongan el nombre que quieran, pero para referirnos a la tradición iniciada por Platón, Aristóteles y la Iglesia Católica, pero con los aportes de Bacon, con los aportes de Descartes, cada uno con sus contribuciones, con los aportes de Galileo, se sientan las bases de lo que estamos haciendo hoy, investigación en cualquier disciplina, psicología, física o lo que sea, ¿está? Entonces, no es una cuestión de que tengan que dominar fechas exactas, siglos, qué sé yo, sino qué planteaban en términos conceptuales respecto de cómo se producía el conocimiento y cómo se llega a producir lo que hoy denominamos conocimiento científico. ¿Vale? Espero que haya quedado clara, Renata. ¿Está? Santino dice, ¿dónde se sube la clase grabada? A mi canal de YouTube. ¿Ok? JC Godoy 9, en el canal de YouTube, por ahora, ¿sí? Pedro nos lleva de nuevo a la unidad 3, Sil. ¿Qué distingue un estudio fenomenológico de una etnografía? La diferencia principal, habrán visto que los dos trabajan sobre experiencias subjetivas grupales. La diferencia más importante, Pedro, es que los estudios etnográficos, como habrán visto en antropología, tienen la dimensión de la cultura como el eje central de la definición de ese grupo, ¿sí? O sea, lo que se trabaja es sobre los productos culturales del grupo. En cambio, en los fenomenológicos son más amplios y uno podría trabajar con un grupo que tiene una experiencia particular y hacer un estudio fenomenológico sin ser etnográfico, ¿sí? Son muy parecidos entre sí, pero lo que cambia ahí es la perspectiva disciplinar y el enfoque que le da. Y claramente los estudios etnográficos están más basados en los estudios antropológicos, por eso surgen ahí.
y básicamente se desprenden desde ahí. Entonces, tienen más que ver con ese campo de estudio y con la perspectiva paradigmática que plantea la perspectiva crítica en torno a los estudios etnográficos. Pero digo, hay la dimensión cultural y cuando les hagan preguntas en el parcial, tengan en consideración, porque ambos trabajan sobre grupos y vivencias y experiencias de los grupos, y donde hay una participación del investigador, solo que en los estudios fenomenológicos no hay observación, sino que hay registros más de tipo entrevistas, cuadernos, así como lo hay también en la etnografía, ¿no? Pero la etnografía sí incluye algo de eso. Pero la diferencia más importante en el objeto es la dimensión de lo cultural, ¿no? No sé si se aclaró, Pedro. Sí, muchas gracias. Florencia, levantaste la mano. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar si todas las preguntas van a ser preguntas-problemas, o va a haber algunas preguntas que son de concepto. Por ejemplo, en entrevista focalizada se puede preguntar si tiene ausencia de dirección y criterio de especificidad, algo así, o Sí. todo es problemas. No, chicuelos, todo, o sea, incluye tanto cuestiones conceptuales como prácticas. De hecho, la verdad, no sé cuál será el peso que estarán planeando los profes, porque yo no estoy interviniendo en la construcción de este parcial, pero antes más o menos era un 40% de preguntas prácticas y un 60% de preguntas conceptuales. Ahora no tengo idea. Igual Pero digo, recuerden que no eso es todo. varía porque el sistema toma aleatoriamente el Es banco de verdad, preguntas. porque ahora ustedes ¿Ah? van a tomar virtual, sí. Y a veces Muchas te puede gracias. tocar más de una que de otra, pero no creo que todas te toquen de uno o de otro. Muchas Igual, gracias. Flor, por Sí. ejemplo, la pregunta que nos planteaste como ejemplo, y está en la Sí. zona gris entre ser una pregunta problema y una pregunta conceptual meramente. Lo que sí no hacemos son preguntas memorísticas. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la que le preocupaba a Renata. No te vamos a preguntar en qué siglo Platón desarrolló por primera vez su propuesta de la caverna. No es relevante para nosotros esa información, ¿sí? No gastes tiempo en eso, ¿sí? Bien. Pero sí es importante, Muchas por ejemplo, que si aparece una pregunta sobre el tema de la caverna, bueno, conceptualmente, ¿por qué era útil eso? ¿Qué nos quería decir este autor respecto de cómo pensar la producción de conocimiento en esa época? ¿Ok? Eso, por Sí. ejemplo. ¿Tá? Perfecto. Pero no te vamos Muchas a preguntar en qué siglo Sir Francis Bacon planteó que fue el primero en plantear que la ciencia debería tener un propósito, una aplicación. ¿Sí? No me interesa la fecha, pero ojo, sí me interesa que sepas que él es una de las primeras personas que en esto de definir las bases de la ciencia moderna dijo, la ciencia no es solamente producir conocimiento, sino la ciencia tiene que buscar un propósito, atender a mejorar la situación de la gente. ¿Sí? Eso es un concepto importante. ¿Ok? Para no Gracias. sentirse emboscados y emboscadas, sepan que sí, las preguntas conceptuales requieren de precisión conceptual. Por ejemplo, las características de una determinada entrevista y demás. Entonces, para que no se sientan emboscados de que dijimos no vamos a tomar precisiones, sepan que en lo conceptual sí se requiere de cierta precisión. ¿Estamos hasta acá? No de años, no del nombre del autor, sino de los conceptos, ¿no? Acá María, que se suma al chat, agrega ejemplo de estudio de caso intrínseco y estudio de caso instrumental. Volvemos a la unidad 2. No, a la 2. No, esto es métodos cualitativos. No, eso es clasificación de métodos. Bueno, vos a la titular, no te voy a discutir. No, a ver, bueno, que lo aclare María Abril. María. Creo que 3 en métodos cualitativos. Mirá, tenía razón el profesor Godoy. Vamos. A ver, tratemos de, mientras las neuronas de Brusino recalculan por la diferencia horaria. El estudio de caso instrumental es cuando estudias un caso, no por el caso en sí mismo, por ejemplo, no estudiarías Juanito por ser Juanito, si fuera Sigmund Freud, sino porque, bueno, ese caso te sirve para ilustrar algo que querés demostrar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar con propiedad. En el caso de Sigmund Freud, a Juanito le sirve a él para demostrar algo sobre la utilidad del psicoanálisis en relación a las fobias, ¿sí? Entonces,
como pudo haber sido Juanito, pudo haber sido Silvina Brunsino o Juan Godoy, no importa. Lo que era importante era que el caso ilustraba algo de la técnica del psicoanálisis para resolver un problema puntual o pensar un problema puntual vinculado con, en el caso de Juanito, era una fobia. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Lo más sencillo es que el intrínseco es que no hay selección a priori del caso. El caso te llega y vos analizás ese caso. Y en el caso instrumental hay una acción y una decisión del investigador que selecciona un caso por las implicancias que tiene para dar, digamos, ofrecer mejores resultados que van más allá del caso. Es como se transforma el caso como en una herramienta, es el caso prototípico, ¿sí? Que permite describir ese objeto. Y por eso, bueno, más que un caso es eso, una herramienta y por eso se llama instrumental. Y el intrínseco es como el accidental, te llega ese caso. Un ejemplo del intrínseco para los que estuvieron en los teóricos de ayer, particularmente en el turno tarde, yo no estaba dando métodos cualitativos, quiero aclarar eso, ¿sí? Estaba dando observación, ¿sí? Estábamos discutiendo con ejemplos de personas que ustedes pudieron reconocer que habían hecho algún uso de la observación. Y yo les mencioné en el turno de la tarde, por ejemplo, especialmente el caso de Oliver Sacks, ¿sí? Un neurólogo muy, muy famoso. La acumulación de casos que Oliver Sacks después transformó en un montón de ensayos y de narraciones muy interesantes que pueden encontrar en su vasta bibliografía, es justamente bien prototípico de esto que dice, sí, son casos que le llegaban a él al consultorio. ¿Sí? Como por ejemplo, los que estuvieron en el turno tarde allá, recordarán que yo le dije el caso de el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Sí? Llegó ese caso, súper pintoresco, súper complejo, súper particular. Él no lo estaba buscando. Apareció en su consultorio como neurólogo especialista y le llamó tanto la atención que lo dejó registrado y lo transformó en uno de los relatos más reconocidos. De hecho, le da título a uno de sus libros más conocidos. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de estudio de caso intrínseco. Llegó. Como pudo haber llegado cualquier otro, de la gran variedad de casos que fueron llegando al consultorio de Oliver Sacks y que le permitieron a él después escribir todos esos maravillosos libros que pueden encontrar hoy en cualquier buena librería. ¿Estamos? Profesor, discúlpeme por una pregunta estúpida, tal vez, pero tengo que hacerla. ¿Al azar y aleatorio sería igual? Son dos, no tienen que ver con lo que estamos discutiendo, pero son dos términos intercambiables, ¿sí? Azar y aleatorio refieren a lo mismo, ¿sí? Hay alguna probabilidad de que por azar un evento o un participante sea asignado a un grupo y decir que aleatoriamente ese participante fue asignado a ese grupo es decir lo mismo, básicamente. O sea, son sinónimos, perfecto. Para los fines prácticos nuestros, sí. Perfecto, sí, pero es más propio de las metodologías cuantitativas y de los diseños por eso no tiene que ver con lo que estamos discutiendo. No, ¿sí? sino que quería saber como si era lo mismo, porque para mí era como igual, pero quería saber. Sí, son términos que podemos usar de manera intercambiable, pero particularmente cuando hablemos, por ejemplo, de selección al azar de los participantes para los experimentos, o asignación por azar de los participantes en una encuesta, ese tipo de cosas. Gracias. A ver, María Abril, con esto que acabamos de mencionar, resolvimos tu duda de distinción entre caso intrínseco y caso instrumental. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Hay alguna otra consulta más de Quali, de la unidad 2 o de la 1? Si no, lo que yo les propongo, dado que son 19 horas para nosotros y pasada la medianoche para la doctora Brunsino en su exitosa gira por las Europas, la podemos liberar a Silvina y se quedan conmigo los que quieren, que lo mío es muy cortito, es simplemente darle algunas orientaciones generales sobre cómo preparar, no tiene que ver sobre contenido de la materia, sino sobre cómo prepararse para esta materia o cualquier otra que tengan que rendir en el corto plazo. ¿Ok? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Sí? Cuando quieras. Me despido, me voy a dormir. Bueno, nada, espero que les vaya muy bien el lunes en el examen. Y bueno, cualquier duda o consulta la mandan a la BP, ¿sí? Bueno, que tengan una buena noche por allá. Chao, sí. Cuídate y cuida a otros. Chao, gente. Bueno, los que se quedan conmigo, es muy cortito lo que tengo para decir, tiene que ver simplemente con prepararse mejor para esta materia, para este parcial y cualquier otra instancia de evaluación que tengan, ¿sí? Vamos a empezar por técnicas de estudio activo, ¿sí? Por ejemplo, esto que acabamos de hacer calificaría como una especie de propuesta o de iniciativa dentro de lo que llamamos técnicas de estudio activo, ¿sí?
haber leído antes sobre un tema y después habernos traído una consulta y poderla resolver entre nosotros, eso es una técnica de estudio activo, ¿sí? Claramente los que estuvieron presentes hoy, y particularmente aquellos de ustedes trajeron una duda puntual, sobre eso no se van a olvidar más. O por lo menos va a pasar mucho tiempo antes de que se les pase esa información, porque la tuvieron la oportunidad de trabajarla, consolidarla, revisarla. Son todos aspectos que tienen que ver con procesos cognitivos, gente, ¿está? Entonces, vamos rápidamente a repasar técnicas de estudio activo y después 2 cositas más y los libero, ¿sí? Primero, no solo leer, es cierto que tenemos un montón de material, pero no se queden solamente con una primera lectura, interactúen con ese material. ¿Cómo interactúan con ese material? Hacen anotaciones en el apunte, subrayan ese apunte, resumen los puntos claves en sus propias palabras, ¿sí? Crean mapas mentales, crean diagramas. Por favor, y esto se lo traslado porque es un pedido que nos han hecho llegar algunos profes asistentes de ustedes. Por ejemplo, trabajar con resúmenes de FILAT no es un ejemplo de estudio activo, ¿sí? Es un resumen hecho por otra persona, ¿sí? En cambio, trabajar con un resumen hecho por ustedes, o como por ejemplo muchos de nosotros hemos hecho en el pasado. Yo me juntaba con compañeros a estudiar la misma materia, cada uno hacía su resumen y después nos lo compartíamos entre nosotros, ¿sí? Eso es otra cosa. Genera otros procesos cognitivos, favorece otro tipo de consolidación de la información que consumir un resumen hecho por otro siguiendo algún otro criterio que además desconocemos porque no trabajó con nosotros. ¿Se entiende? Más allá del tema comercial que está por detrás, ¿sí? Entonces, interactúen ustedes mismos con sus materiales, táchenlos, subrayenlos, anoten cosas que les hagan ruido. Todo eso ayuda a mejorar la consolidación de esa información y a evocar esa información cuando les aparezca una pregunta, problema y diga, tiene que ver con esto, ¿sí? Otra cosa que funciona mucho, gente, es explicarles a ustedes algo que ya saben a un compañero o compañera que no la tiene tan claro, ¿sí? Que es parecido a lo que estamos haciendo acá. Acá el que la tiene un poquito más clara es Silvina o yo y le explicamos a ustedes con ejemplos algo que no entienden todavía, ¿sí? Y por la reacción de algunos de ustedes, por ejemplo, los corazoncitos o lo que sea, interpretamos que nos entendieron mejor. Bueno, muchos de ustedes tienen esa relación. Algunos de ustedes son muy buenos, probablemente con las metodologías cualitativas, y tienen a un compañero al lado que no la tiene tan clara. Bueno, júntense en grupo, que además nos hace falta, gente. Júntense en grupo y explíquense una cosa los unos a los otros. Eso ayuda un montón a consolidar la información, ¿sí? Y nos sirve para saber si se entendió o no se entendió, ¿sí? Hacer preguntas activamente está relacionado con lo anterior, sobre todo si trabajamos con otros compañeros y compañeras, pero si están solos, por la razón que sea, están perdidos en el medio de la sierra y solamente pueden estudiar ustedes por su cuenta, bueno, no dejen de hacerse preguntas activamente a ustedes mismos, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Como discutíamos hace un rato con relación a la duda sobre cómo estudiar Platón, Aristóteles y todo lo demás. Bueno, yo les acabo de explicar muy rápidamente por qué para mí es importante y por qué como cátedra sostenemos que es fundamental que ustedes entiendan que se producía conocimiento científico de una manera, se pensaba sobre el mundo de una manera y se piensa de otra manera hasta hoy, ¿sí? Ahí puedo descubrir, en relación justamente a esta pregunta, por qué ese concepto o esos conceptos son importantes. ¿Por qué tengo que revisar lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, qué papel jugó la Iglesia, cuándo fue la primera vez que alguien dijo, bueno, además de producir conocimiento por producirlo, también tendríamos que pensar en producir conocimiento para generar modificaciones en el mundo y lograr un bienestar en la gente? Bueno, ese tipo de cosas, si uno empieza a generar este tipo de preguntas, pueden ayudarlos a ustedes a procesar un poquito más de información, ¿sí? Y practiquen con problemas y ejercicios. Por ejemplo, ya vieron dos preguntas problemas como ejemplo, ¿sí? Yo muchas veces en clase les he dicho, hagan ustedes sus propias preguntas problemas, sus propias preguntas múltiple opción. Eso ayuda un montón a repasar, a estudiar y a compartir esa información entre ustedes, ¿sí? Más que comprar un preguntero ya hecho, hay un proceso cognitivo activo en decir, bueno, ¿cómo me preguntaría yo en múltiple opción algo sobre las entrevistas? O algo sobre los estudios etnográficos. Bueno, eso los va a ayudar a revisar un poco más el material y a consolidarlo. Segundo eje, y vamos rápido, gestión del tiempo y energía, ¿sí? Es fundamental esto porque todo el mundo, mucha gente, no todo el mundo, no voy a ser tan extremista, pero mucha gente deja para esta semana prepararse para el parcial que va a ser el lunes. No es el mejor punto de partida, ¿sí? Pero muchos de ustedes también han empezado hace bastante a leer, ¿sí? Bueno, genial. Ahí, entre esos dos extremos, se mueve lo que llamamos gestión de tiempo y gestión de la energía, ¿sí? Hay una técnica establecida para manejo del tiempo que se llama técnica Pomodoro, por
si alguno de ustedes cocina, yo lo hago, por ejemplo, tiene que ver con cómo procesamos tomate para hacer salsa. Bueno, fíjense, acá traducida a un proceso de instancia de aprendizaje, se llama estudiar por periodos cortos y concentrados, ¿sí? Por ejemplo, bloques de 25 minutos, descansos de 5 y seguir, repetir, ¿sí? Y después de unos 4 bloques, de 1 hora aproximadamente haciendo esto en tiempo acumulado, darse un descanso más largo, ¿sí? Nada, ¿esto qué hace? Permite que se concentren mejor y evita que se agoten, ¿sí? La gente agotada no retiene información o no lo puede evocar adecuadamente, ¿está? Prioricen, hay cosas que son más importantes que otras, ¿sí? Hagan su propia jerarquía para entender por qué esto es importante saberlo para poder avanzar. En el caso de métodos, hay alguna lógica que ustedes ya pueden ir discutiendo. ¿De dónde empezamos? De plantearnos el problema de investigación. Bueno, tengo que tener esto claro antes de dar el salto a entender qué es una variable, porque si no sé cómo se plantea un problema de investigación, voy a tener dificultades para entender qué es una variable, ¿sí? O voy a tener más dificultades después para entender cómo es un método de clasificación, ¿sí? Un sistema de clasificación de los métodos de investigación, para hablar con mayor especificidad, ¿sí? Entonces, traten de ver cómo pueden ustedes jugar con las jerarquías. Por ejemplo, en el texto de Hernández Sampieri, sobre todo si tienen justo una de las ediciones más nuevas, más bonitas, aparecen a veces ya mapas conceptuales, que los ayudan a ustedes a entender qué orden tienen que ir siguiendo para concentrarse primero en algo y después avanzar con el resto, ¿sí? Los índices de los libros también los ayudan a ustedes, ¿sí? No están escritos arbitrariamente, hay una lógica que siguió el equipo de trabajo, Sampieri y su gente, León y Montero, respecto de cómo les van presentando las unidades de información, los bloques de información, ¿sí? Tercer punto que es fundamental, descansen, no dejen esto de no dormir adecuadamente, duerman, por favor, administren su tiempo, no es bueno pensar que si me quedo hasta las 3, las 4 de la mañana de un tirón voy a llegar bien para el parcial, se están mintiendo, ¿sí? Hay muchos estudios de psicobiología, de neurobiología, de ciclos circadianos que apoyan lo que les estoy diciendo. Respeten sus ciclos de sueño, ¿sí? Organicen su tiempo para que cuando tengan que estudiar lo tengan que hacer y cuando tengan que descansar lo hagan porque es absolutamente necesario, ¿sí? Cuando uno duerme y lo está haciendo bien, sigue habiendo procesamiento de información, ¿sí? Se consolidan recuerdos, etcétera, etcétera. Y entonces a la mañana siguiente uno está un poquito más activo, más acelerado para recuperar esa info. Enganchado con esto, descansos regulares, ¿sí? No se concentren todo de una sola vez de manera intensa. Hagan descansos regulares, no hace falta estudiar métodos todo el tiempo, alternen con estudiar otra cosa, alternen con ir al cine, no sé, ver una cosa en Netflix, pero regulen, ¿sí? ¿Ok? Eso es fundamental. Y para terminar, preparación para el examen, bueno, revisar, repasar regularmente, ¿sí? De acá hasta el lunes, traten, si ya tienen todo leído, resumido, repasado, tienen mapas conceptuales, tienen ejercicios hechos, qué sé yo, es repasar. Administren tiempo y vayan ustedes autoexaminándose. Si pueden trabajar grupalmente, mucho mejor. Vayan chequeándose entre ustedes preguntas y respuestas, a ver, tipo ping-pong, a ver si la tienen clara, si se la pueden explicar. Eso va ayudando a retener mejor la información y a evocar mejor esa información después, ¿sí? Háganse sus propios exámenes de práctica, ya tienen un par de preguntas acá en esta presentación, ya saben que tienen que tener un enunciado claro, que si la construyen bien, la información para resolver tiene que estar ahí contenida dentro de ese enunciado, ya saben que tenemos 4 opciones, ya saben que solamente una opción es la correcta, ¿sí? Entonces tienen todas las pistas para que ustedes se puedan crear sus propios exámenes. No compren pregunteros, háganse ustedes sus propios pregunteros, ¿sí? Eso genera otro tipo de proceso de aprendizaje. Tercero, si ya lo tienen, genial, explótenlo al máximo, pero si no, es un buen momento para empezar a formar vínculos o retomar vínculos y formar grupos de estudio, ¿sí? Se estudia mucho mejor en compañía que solo, gente. Se mejoran un montón de cosas, además, ¿sí? Es bueno para la salud mental reforzar los vínculos, ¿sí? Pero en términos simplemente, si nos queremos restringir exclusivamente a lo del proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajar en grupo es mucho mejor, ¿sí? Porque a mí se me pudo haber ocurrido un ejemplo más claro, o a él, a mi compañero, se le pudo haber ocurrido un ejemplo más claro sobre un fenómeno que me genera alguna dificultad, y escuchando su explicación o su ejemplo, yo puedo terminar de resolver esa duda que tenía, ¿sí? Y lo último, tiene que ver con dormir también, pero cuiden su bienestar físico, traten de comer bien de acá hasta y siempre, de acá hasta el parcial, y siempre,
hagan ejercicio, aprovechen que todavía el invierno nos regala lindos días y salgan. Si tienen oportunidad de estudiar en el campus y eso les sirve, bueno, aprovechen, júntense acá, que tenemos por ahí todavía pastito y qué sé yo, porque eso contribuye también al rendimiento y a la capacidad cognitiva, ¿sí? Es fundamental eso. ¿Estamos hasta acá? Yo no los quiero retener mucho más. Habíamos dicho que le íbamos a dar 1 hora y media y son 19:30, casi. Así que, nada, ¿sí? Si les queda alguna otra duda dando vueltas, el foro de consultas teóricas de la materia sigue siendo revisado por mí regularmente, ¿ok? Pero si no, de verdad, mi mejor consejo es traten de juntarse entre ustedes, la unión hace la fuerza, decían en mis épocas, cuando tenía pelo, y trabajen juntos, ¿sí? Me parece que es fundamental, no solamente para esta materia, sino para cualquier otra, ¿ok? ¿Está? Muchas gracias, profesor. Muchas Muy gracias bien, a usted, por favor. Gracias. Bueno, gente, como siempre les digo, cuídense, cuiden a otros y nos vemos el lunes, ¿sí? Y si nos cruzamos antes por las elecciones, acérquense, saluden, no pasa nada, ¿ok? Chau, chau. Gracias.